Bienvenidos al curso de análisis matemático. Este es el octavo video que vamos a dedicar al desarrollo del tema sucesiones y series de funciones. En esta oportunidad vamos a estudiar la relación que existe o la importancia que tiene la convergencia uniforme cuando consideramos o estudiamos funciones derivables. ¿Ok? Y este tema lo traigo a colación porque hemos ya dicho que si uno tiene una sucesión de funciones, por ejemplo, si uno tiene una familia de sucesiones, supongamos que sea acotada, que converge uniformemente a otra función f, ya nosotros hemos demostrado que podemos también ver que esta sucesión que ahora va a ser una sucesión de números, va a converger a este valor que está acá. ¿Ok? Dicho de otras palabras, uno cuando tiene convergencia uniforme puede intercambiar límites con integrales. En este caso vamos a demostrar el siguiente teorema, que va a ser un resultado muy útil en posteriores resultados, especialmente cuando estudiemos series de potencia. El teorema dice lo siguiente, el teorema dice así: sea una sucesión Fn, una familia de funciones, una sucesión de funciones de clase C1. Supongamos que sea de clase C1 en AB. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que estas funciones, estas Fn, van a estar definidas de AB en R. ¿Ok? Que estas sucesiones son continuas. ¿Ok? Que esto es una familia de funciones, cada una para cada n. La función Fn va a ser una función continua. Y además, estamos pidiendo que las derivadas también sean continuas. Es decir, clase C1 es el espacio de todas aquellas funciones definidas sobre el intervalo AB, tales que tanto la función como su derivada, su primera derivada, es continua en este intervalo. Entonces vamos a suponer que tenemos una familia de funciones que satisface esta hipótesis, que es bastante exigente, y supongamos que se cumplen dos condiciones. Además de esto, supongamos que uno o A o primero, como ustedes quieran, tenemos por hipótesis, o vamos a pedir por hipótesis, que la sucesión de las derivadas converge uniformemente cuando n tiende a infinito a una cierta función g. ¿Ok? Esa es la primera hipótesis que pedimos. Y la otra condición, vamos a suponer que la sucesión Fn, la sucesión de funciones originales, converge cuando n tiende a infinito a una función f, y aquí vamos a pedir que también converja uniformemente. Inclusive podemos debilitar esto, podemos pedir que converja puntualmente. Ya van a verlo en la demostración. Entonces vamos a exigir que las derivadas converjan uniformemente a una cierta función g, y vamos a pedir o vamos a exigir que las funciones originales Fn converjan puntualmente a una función f cuando n tiende a infinito. Bajo todas estas hipótesis, nosotros vamos a poder entonces establecer lo siguiente. Entonces, va a ocurrir que la primera cosa, Fn converge a f cuando n tiende a infinito uniformemente, es decir, vamos a obtener convergencia uniforme, y además vamos a poder concluir que la derivada f' va a ser igual a g. ¿Ok? Donde g es la función límite que citamos anteriormente. Ese va a ser nuestro teorema, el teorema que vamos a demostrar en este video. Y para ello, entonces, fíjense, nos vamos con calma
a establecer la demostración. La demostración corre de la siguiente manera. Primero, nosotros vamos aquí a hacer uso del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Observen que podemos escribir Fn de x menos Fm de x para cualquier par, ¿no? Dados cualquier par m y n perteneciente a los naturales y x perteneciente al intervalo AB, yo tomo, ahorita permítanme tomar los arbitrarios, yo puedo escribir esto, que esta diferencia va a ser exactamente igual, lo voy a escribir aquí abajo para que se visualice, eso iría aquí en esta línea, pero lo voy a escribir aquí abajo para que ustedes lo puedan visualizar. Tendría, esto va a ser igual a la integral desde A hasta B, aquí vamos a escribirlo así, f menos f' evaluada en x, o sea, la derivada, inclusive acá vamos a poner otro parámetro t de t, ok, menos, lo escribo así ahora, aquí vamos a poner x, me interesa colocar x, porque aquí tengo el parámetro x, coloco x acá, fn menos fm evaluado en a. Yo sé que el marcador a lo mejor no les permite visualizar, no estoy afincando, sino que es el marcador que está soltando mucha tinta y como estoy escribiendo pequeño, es posible que les cueste leer un poco. Por eso es que estoy hablando con cierta lentitud, ¿no? Espero que se vea, que se pueda leer. Entonces, esta diferencia fn de x menos fm de x, esto lo puedo expresar como la integral desde a hasta x de esta diferencia, aquí me disculpen, fn menos fm', todo esto derivado, o sea, todo esto es una diferencia, vamos a ver si lo escribo aquí chiquitico, ok, menos, todo esto es la integral hasta aquí, menos, a toda esta integral le voy a restar este otro factor, fn menos fm evaluado en a, que estoy aplicando aquí el teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Eso es lo primero que hacemos. ¿Esto qué implica? Bueno, ahora, mirando esta expresión, acuérdense que nosotros tenemos que la función converge, las derivadas convergen uniformemente. Las f', esta familia converge uniformemente. Pero si convergen uniformemente, también tienen o satisfacen la condición de Cauchy, la condición de fuertemente Cauchy. Entonces, yo de esta desigualdad, ¿verdad? Utilizando esta igualdad, pero acotando esta segunda línea, podemos decir lo siguiente. Entonces, voy a borrar acá. Entonces, esto implica, esa línea anterior va a implicar lo siguiente, que la norma de Fn menos Fm, la norma del supremo, que es lo que yo quiero estimar, que no es otra cosa que el supremo para x perteneciente a D de Fn de x menos Fm de x, acá cierro el módulo, esto va a ser menor o igual que b menos a porque multiplica a esta norma de acá, permítame escribirla así, fn menos fm', ok, lo estoy escribiendo así, y aquí permítanme escribirlo acá abajo para que ustedes lo visualicen, más el módulo de fn menos fm evaluado en a, ok, tengo esa desigualdad. Esto que es igual a esto va a ser menor o igual en virtud de la desigualdad anterior donde aparecían las integrales, etcétera, va a ser menor o igual que esto, ¿ok? Y ahora, entonces nosotros vamos a utilizar las hipótesis que hasta ahora no las hemos utilizado. Fíjense, cómo yo tengo que, como por hipótesis, esta familia converge a G uniformemente, yo sé que, y repito,
que ellas satisfacen la condición de que son fuertemente Cauchy. Y por otra parte, yo sé que el límite, cuando n tiende a infinito, de Fn de A vale f de A. ¿Por qué? Porque hay convergencia puntual. Porque hay, estoy escribiéndolo aquí un poco feo, pero ahí vamos, hay convergencia. Estoy aplicando la hipótesis de convergencia puntual específicamente en x igual a para la sucesión Fn. ¿Ok? Estas dos hipótesis y la desigualdad anterior a mí me permite establecer o decir lo siguiente, que dado epsilon mayor que 0, ¿ok? Existe o puedo escoger n1 perteneciente a los naturales, tal que esta norma de acá, Fn menos F', ¿verdad? Norma infinito, la puedo hacer menor que epsilon entre b menos a. ¿Ok? Eso lo puedo establecer. Y además, para este mismo epsilon, no tengo, obviamente, siempre el argumento es el mismo. Y además, hay n sub 2 perteneciente a los naturales, tal que yo puedo establecer que, vamos a ver, ¿me conviene b menos a? Sí, que módulo de Fn menos Fm evaluado en A, módulo de esto es menor que epsilon medio. Inclusive aquí vamos a refinar la cuenta y vamos a poner 2 por b menos a. ¿Ok? Ahí la tengo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la definición de límite tanto para una, la convergencia de una, como para la de otra. Pero más aún, aquí estoy utilizando el hecho de que esta sucesión es fuertemente Cauchy y esta sucesión va a ser de Cauchy, por utilizando nuevamente el argumento de que si pido que n y m sean tales que, si m y m pertenece a los naturales, tales que, ahora voy a pedir que n y m sean mayores o iguales que un cierto n0, donde voy a definir n0 como el máximo entre n1 y n2. Entonces, escogiendo n0 de esta manera, ¿verdad? Y pidiendo que m y n sean mayores que n1 y n2 simultáneamente, yo voy a obtener estas dos desigualdades. Y estas dos desigualdades me van a poder a mí permitir, entonces estas dos desigualdades, tanto esta como esta, me van a poder a mí permitir concluir que esto implica que si n es mayor o igual que n0, concluimos que la norma, la norma de esta diferencia, n y m, perdón, me faltó el parámetro m, si n y m son mayores que n0, esto va a ser menor que epsilon. Esto está implicando que esta sucesión Fn es fuertemente Cauchy y esto implica que Fn converge uniformemente. ¿Ok? Converge uniformemente. Eso me permite a mí el primer resultado, o sea, la primera afirmación. Para la segunda afirmación, vamos ahora, para cerrar este teorema, vamos a demostrar que efectivamente la derivada de f es la función límite. Eso es lo que nos falta para ir cerrando. Bueno, para hacer eso, nuevamente observamos la siguiente identidad que la deducimos del teorema fundamental del cálculo. O sea, podemos expresar fn de x como la integral desde a hasta x de f'n de t menos fn de a. Esta identidad es cierta para cada n perteneciente a los naturales. ¿Ok? Para cada n perteneciente a los naturales, nosotros tenemos esta identidad.
y esta identidad, pero por otra parte, nosotros sabemos ahora que f de x que no era otra cosa que el límite de las fn de x, ¿verdad? Lo puedo ahora ver como el límite de estas que están acá. Permítanme escribirlo acá entonces. Límite cuando n tiende a infinito, la integral desde a hasta x de f'n de t menos fn de a, ¿ok? Inclusive este límite lo estamos tomando, permítanme escribirlo así, sobre todo el proceso, porque el límite depende de n. Y entonces, cuando ustedes miran esto, el límite, si cada uno de los límites es finito, uno puede ver el límite de la diferencia como la diferencia de los límites. Entonces puedo ver el límite de esto menos el límite de esto, cosa que puedo hacer por las hipótesis del teorema. Yo sé que hay convergencia puntual, entonces puedo distribuir este límite con este factor, este límite con este factor. Por hipótesis, yo sé que como las f' convergen uniformemente, podemos intercambiar límite con integral, y esto lo puedo escribir de esta manera. Esto que está aquí, ahora lo voy a escribir entonces como la integral desde a hasta x del límite cuando n tiende a infinito de fn de t menos este límite de acá que sería f de a, porque sé que la sucesión converge puntualmente. Estoy mirándola en x igual a. Y ahora yo sé por hipótesis que esta es la función g. Esto converge a g, esto que está aquí adentro. En consecuencia, yo voy a tener o voy a obtener, perdón, aquí el límite cuando n tiende a infinito, repito, f' de n de t menos f de a, ¿ok? Pero estas convergen a g con la prima. Entonces aquí vamos a obtener que esto me va a quedar g de t menos f de a. Y ahora sí, lo que estoy concluyendo de todo esto es que he podido expresar o reescribir f de x como la integral desde a hasta x de g de t menos f de a. Y nuevamente por el teorema fundamental del cálculo, aplicando la primera versión, primer teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos concluir entonces que esto implica que la derivada va a ser la función g. f' de x va a ser g de x. Y con eso entonces tenemos demostrado nuestro teorema. Ya para ir cerrando, permítanme enunciar un corolario importante e inmediato de esto, que es el siguiente. Corolario, sea nuevamente una familia de funciones de clase C1, ¿verdad? Vamos a pedir que sean de clase C1 en el intervalo AB. Es decir, vamos a pedir o vamos a repetir las mismas hipótesis del teorema anterior, ¿ok? Vamos a pedir que sean de tipo C1. Y vamos a pedir lo siguiente, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, perteneciente a la clase C1 de AB. Y vamos a pedir que tales que se cumplan las siguientes condiciones. La primera condición es que la serie desde n igual 1 hasta infinito de esto converge puntualmente. Vamos a suponer, la serie converge puntualmente, y la segunda condición es que la serie de las derivadas f' de n converge uniformemente. El colorario, al igual que el teorema anterior, nos va a permitir concluir que la serie original va a converger uniformemente, y además vamos a poder intercambiar series con derivadas. Es decir, permítanme escribirlo así,
la derivada de esto, Fn de x, la derivada de toda la serie, va a ser igual a la serie de las derivadas. ¿Ok? Y eso es un resultado poderosísimo que vamos a poder aplicar, ya lo veremos más adelante, en el cálculo y en el desarrollo de series de potencia. Sin embargo, antes de terminar el video, quiero hacerles el comentario de que la convergencia uniforme es fundamental y que no se puede debilitar. Y ojo, este colorario se deduce simplemente porque ustedes basta considerar hacer el mismo argumento que hicieron en el teorema, pero definiendo las sucesiones de sumas parciales, tomando Sn como las sumas parciales y mirando en vez de mirar esta sucesión, el mismo argumento que hicimos en el teorema, ahora lo van a realizar con la sucesión de sumas parciales. Les dejo el corolario como ejercicio. Y brevemente les digo que la condición no se puede debilitar, la condición de convergencia uniforme, porque, por ejemplo, si ustedes toman esta sucesión, supónganse que estamos trabajando nuevamente en el intervalo 0, 1, vamos a suponer que n es mayor o igual que 1, y supónganse que ustedes toman esta sucesión de funciones, f de n de x, definido de esta manera. Bueno, ustedes pueden ver perfectamente que el límite, cuando n tiende a infinito, de estas señoritas, ¿verdad? Esto no es otra cosa que 1 sobre n y esto da 0. Es decir, que esta sucesión de funciones converge a la función idénticamente igual a 0 cuando n tiende a infinito de forma uniforme. ¿Ok? El problema lo vamos a obtener con las derivadas, porque cuando ustedes vean quiénes son las f' de estas funciones, eso no va a ser otra cosa que x a la n menos 1 para n mayor o igual que 1, y ya hemos estudiado esta familia en otros videos. Y vamos a observar entonces que en este caso, cuando ustedes hacen esto, el límite cuando n tiende a infinito de las derivadas, esto obviamente no va a ser distinto al límite cuando n tiende a infinito de las derivadas. ¿Ok? Esta identidad no se cumple porque por un lado van a tener un valor y por el otro lado van a tener otro valor con x perteneciente al intervalo 0, 1. Piénsenlo un poquito para que vean que eso es efectivamente así, y allí lo que está fallando es la convergencia uniforme de estas funciones. Aquí hay convergencia puntual en 0, 1, pero no hay convergencia uniforme. Bueno, con esto terminamos los resultados de este video.